Muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Ok, recuerdan que la semana pasada comenzamos a trabajar en el libro de Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y lo que quisimos hacer en la semana pasada fue ponernos en el contexto historiográfico más que teológico de la misma carta. Y hablamos de Colosas, de la región donde estaba, nos ubicamos geográficamente, hablamos de cómo eran sus costumbres, hablamos un poquito acerca de los griegos y fundamentalmente dimos un esbozo acerca de cómo debería ser esa iglesia de Colosas. ¿Alguien recuerda algún dato importante que quisiera que enfaticemos en esta noche? Para los que no vinieron ese día y que estén más o menos ubicados. Don Manuel, ¿usted recuerda algún dato trascendente de lo que hablamos? Que no sea, lógicamente, gráfico de la posición. Pero, por ejemplo, ustedes recuerdan que yo les dije que la iglesia y el lugar Colosas. Sí. La distancia, hablamos de cuánto había entre Éfeso y Colosas o entre Éfeso y Tarso. ¿Recuerdan? Pues estamos hablando de unos 180 kilómetros, así por no ponerle los piquitos. Pero entre Éfeso, que está más al este, y la ciudad de Colosas, o donde se supone que debería estar la ciudad de Colosas, eran aproximadamente como unos 180 kilómetros, más o menos lo mismo que de ahí a Tarso, que está en el este, pero llegando para Tierra Santa. Eso lo vimos. Cosas importantes es que, por ejemplo, en el día de hoy no se han descubierto los restos de Colosas. Esa ciudad a la que el apóstol escribe, una ciudad que en su tiempo, en los tiempos de Heródoto, era una ciudad muy floreciente, ya en el siglo IV ya no había. Se supone que pereció en el año 61 con un gran terremoto. Esa parte de ahí, esa parte de Grecia y lo que hoy es Turquía, esa parte se rompió y es parte de una falla tectónica, y ahí a cada rato hay unos movimientos telúricos y se perdió. Pues a esa comunidad que en ese momento ya estaba siendo disminuida, porque venían dos grandes ciudades al lado de ella. Era la ciudad de la Odisea, que aparece en las cartas mencionada en las cartas del apóstol Juan, y aparece lógicamente en las iglesias a las que le escribe el Señor en el Apocalipsis. Aparece la Odisea y Herápolis también, que era una ciudad muchísimo más de mayor auge en materia de comercio. O sea que ya para cuando el apóstol Pablo le escribe, esa ciudad está de capa caída, está bajando ya en su categoría. Pues eso fue lo que discutimos o lo que compartimos en el miércoles pasado, y nos ubicamos geográficamente. Traje unos mapas, los pusimos acá para compartirlo y vimos exactamente dónde quedaba. Vimos a Italia, vimos la antigua Grecia, dónde está Atenas, Esparta, todo eso lo vimos y pudimos ubicarnos geográficamente dónde se supone que está Colosas o estaba Colosas. Y hablamos de un río, que ese río es el que moja un valle, y ese valle es muy importante. Y por eso la ciudad de Colosas, como estaba justo en medio del valle, era una ciudad muy importante. En el día de hoy, a pesar de que no le vamos a poner la mano a la carta a los colosenses, todavía seguimos hablando, haciendo una introducción válida acerca de la carta. Yo les dije que he elegido esta carta porque es una de las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento. Una carta, pero es sumamente importante. Y la parte más trascendental de esta carta es la cristología que tiene. Es la visión que plantea de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa
maravillosa, solamente comparable con la carta de los Efesios, como maneja el nombre de Cristo, la persona de Cristo, y la carta a los Filipenses, ese capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que es por allá, por la estratosfera. Entonces, en el día de hoy nos vamos a ubicar en la carta. Ya sabemos quiénes eran los colosenses, o cuando menos tenemos una idea de quiénes eran. Ahora vamos a la carta per se. ¿Qué sabemos acerca de la carta a los colosenses? Bueno, podemos empezar diciendo que esta carta a los colosenses, hasta el siglo XIX, o sea, pasó, digamos que 18 siglos, que todo el mundo la daba por cierta. Era la carta del apóstol Pablo a los que viven en Colosas. Pero ¿qué pasa? A principios del siglo XIX, estamos hablando de 1820, 1815 hasta el 40 por ahí. A principios se activa un movimiento que hasta hoy persiste, que se llama la alta crítica. Seguro que han oído hablar de eso, por ejemplo tú, Guillermo, acerca de la alta crítica. Es donde se conforman pensamientos que dentro de la iglesia no son de la iglesia. La alta crítica está compuesta por teólogos, muchos de ellos no cristianos, pero teólogos, o sea, estudios a profundidad, estudios de filología. Filología es lo que el estudio de las letras, de cómo están dispuestas ahí, el estudio del griego, por ejemplo, el estudio del hebreo, eso es filología. Lo que dice ahí en las letras antiguas y cómo se componen las oraciones, eso es lindísimo. Estudia entonces, aparecen los filólogos, sobre todo los filólogos griegos, aparecen los historiadores que están apoyados en los más recientes descubrimientos arqueológicos. Y toda esa gente, entonces de ese pensamiento aparece la alta crítica. Y la alta crítica dice que esa carta probablemente no es de Pablo. Eso lo vamos a discutir al final de la tarde si nos da tiempo, porque ya son 1:30. Aparecen los de alta crítica y dice, esa carta probablemente no es de Pablo. Ahí aparecen los doctores Mayenhorf, Singer y Baur. En ese primer tiempo, estamos hablando de los 1800 bajitos. Y más recientemente, W. Marxen. Dicen ellos que esa carta fue escrita en el siglo II, en el periodo tardío del siglo II. Nosotros sabemos que esa carta fue a mediados del primer siglo. Pero ellos dicen, miren, hay algunos detalles que nos indican que esa carta debió haber sido hecha por un estudiante de Pablo, que fijándose en Efesios, escribe esa carta a los de Colosas, porque ellos amarran ahí muchas cosas que tienen que ver con los términos en los que habla esa carta del libro de Efesios también, las similitudes. Pero también dicen, no puede ser de Pablo, aunque se parece mucho, porque también tiene otras cosas que probablemente no sean de las de Pablo. Sabemos que, dicen ellos, no yo, sabemos que es una carta muy bien intencionada, es una carta que está desarrollada en el mismo lenguaje y en el mismo sentido, prosódicamente, que lo haría el apóstol Pablo, pero hay algunas cosas que no nos dicen que es del apóstol Pablo. Pues hablemos de cómo nosotros vemos la carta del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que esa carta tiene mucho en común
con la carta a Filemón, aun cuando sabemos que tiene una dirección diferente, porque en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo está dirigiéndose a alguien que no conoce. El apóstol Pablo no conoce la iglesia de Colosas, eso lo dijimos la semana pasada, no fue el fundador de la iglesia de Colosas, pero sí está bien enterado y sí sabe de la doctrina de los colosenses. Conoce de segunda mano, por alguien que le dijo, cómo es. Conoce los problemas de Colosas, de la iglesia de Colosas. Se supone que él escribe esta carta por las palabras que usa, por la forma de expresión, por la persona que lo lleva, por las personas que menciona ahí. Nosotros podemos estar casi seguros que es una carta de la cautividad, de la primera cautividad del apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo, y creo que lo dije la semana pasada, estuvo preso en 2 ocasiones. En una ocasión estaba preso domiciliarmente. O sea, estaba preso en una casa. Tenía un guardián, un romano, que andaba con él y que cuando iba a salir de la casa estaba esposado al guardia romano, pero lo podían visitar y era una prisión en la que él podía salir y conversar con la gente. Esa fue la primera. Eso estamos hablando de los años del 60 hasta el 64 aproximadamente. Pero del 64 para allá, Pablo está mal preso. Está en Roma, pero está preso en una mazmorra. Y ya nosotros, viendo la segunda carta a Timoteo o la carta a Tito, nos damos cuenta de cuáles eran las condiciones del apóstol Pablo. No era nada agradable. Entonces esta carta, la carta a los de Colosas, parece ser del año 62 o 63 del cautiverio del apóstol Pablo. La carta de la primera cautividad del apóstol Pablo. La mención de Epafras nos dice que andaba por ahí. Sabemos de la historia secular por dónde andaba Epafras y cómo iba y cómo fue a Roma, ¿verdad? Entonces de ahí podemos deducir que se trata más o menos de esos años. Menciona a Onésimo, a Aristarco, si lo vemos ahí en la parte final, en los saludos. Sabemos que la carta a Filemón es una carta que está por ahí también por los años 62, 63. Temáticamente les decía que es una carta muy parecida a la carta de Efesios. De hecho, tiene una cristología y un enfoque de cómo va a dirigirse a esas iglesias muy parecido. Y como son tan parecidos, digamos que son de la misma época. En sentido general, la carta se desarrolla más o menos como le voy a decir. Si ustedes abren su libro, la carta a los Colosenses, vamos a ver que hay un agradecimiento a Dios, básicamente, que son los versículos del 1 al 3. Luego hay una oración en la cual el apóstol Pablo intercede por los colosenses ante Dios. Eso es en el capítulo 1 y llega hasta el 9. Entonces comienza una serie de anuncios y amonestaciones. Y ahí amonesta. Desde el versículo 9, del versículo 10 hasta el versículo 28. Luego comienza a edificar a la iglesia, a dar edificación a la iglesia de Colosas. Y eso se extiende hasta el capítulo 2 y más allá del versículo 15. Luego aparecen algunas exhortaciones y llega desde el 2 hasta el 4 por ahí. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4. Y después se despide y aparecen entonces las despedidas que son propias de las cartas del apóstol Pablo, muy conocidas todas ellas, y están al final del libro. Ese libro solamente consta de 4 capítulos, solamente se puede dividir en 4 capítulos y más rigurosamente se puede dividir en 2. Ese libro se puede dividir fácilmente, igual que la carta a los Efesios. Ustedes conocen bien la carta a los Efesios, porque yo soy loco con los Efesios y he hablado muchísimo acerca de la carta a los Efesios, y también se puede dividir en 2.
Hay un aspecto teológico en la que el apóstol Pablo habla acerca de la posición nuestra como servidores de Cristo, de la iglesia, del propio Señor Jesucristo ya como la cabeza de la iglesia. Pero hay una parte a partir del capítulo 3 en el libro de Efesios que es una parte práctica. Entonces él ahí hace las exhortaciones, la edificación del lugar. Aquí también, aquí él hace exactamente lo mismo. Y si vemos la carta a los Efesios vamos a ver exactamente lo mismo, el mismo modo de operación. Solo que el enfoque y lo que quiere corregir el apóstol Pablo está bien claro. Si vemos la carta a los Gálatas, ese estilo no está tan bien. En la carta a los Gálatas el apóstol Pablo le entra patadas de una vez a los Gálatas. Él hace su saludo protocolar y tiene la despedida normal, pero lo que aparece después del capítulo 5, después de él saludar a los que conoce ahí, es trompadas y patadas lo que le da a los Gálatas, pero de la mala. Bueno, no, él digamos que pierde un poquito de tiempo, él en la carta a los Gálatas, afirmando que él tiene las características indispensables para ser apóstol. Él pone bien claro, entre el versículo 6 y el versículo 20 y pico, él pone bien claro que él sí merece ser llamado apóstol, porque él atravesó tal o cual circunstancia. En esta es muy parecido, pero se pone más teológico, es más como de la clase de Romanos en la primera parte. Y en la segunda parte es más como la de Timoteo, tiene muchas cosas en común con Timoteo, es más como las cartas a los Efesios y a los Filipenses, para que tengan una idea ya bastante clara acerca de ello. En esta parte vamos a tratar de defender lo que la alta crítica ha dicho acerca de esta carta, y para ello vamos a echar mano a la historia. Ustedes están familiarizados con lo que se llaman los padres de la iglesia, ¿verdad que sí? Marción, no. Pues hay un periodo post-apostólico, o sea, estamos claros con el periodo apostólico, ¿verdad que sí? Más o menos hasta cuándo llega el periodo apostólico. Hasta el año 100, sabemos que llegó hasta el año 100, ¿por qué, doña Carmen? Porque ahí muere Juan, el apóstol, el último de los apóstoles, muere aproximadamente en el año 100. Entonces estamos claros con que apostólico desde el año 33 aproximadamente, yo creo que es en el año 30, no lo vamos a discutir, pero del año 30 hasta el año 100 hay apóstoles. Y todo lo que el Señor dijo, los apóstoles los repetían y lo llevaban hasta las últimas de sus consecuencias. Y ustedes saben lo que hacía, por ejemplo, el apóstol Pedro, que la gente sacaba a los enfermos para que la sombra del apóstol Pedro le pasara por encima y los curara. Y los discursos del apóstol Pedro, algunos de ellos están en nuestra Biblia. O sea que sabemos lo que fue la primera etapa después de que el Señor nos deja. Y esa primera etapa se llama la etapa apostólica. Entonces, después de la etapa apostólica, que empieza más o menos en el año ¿cuánto? En el año 100, 101, aparece la etapa apostólica, aparece la etapa de la primera iglesia, o los padres de la iglesia, o los patriarcas de la iglesia, depende de dónde lo lea. Entonces, esa va desde el año 100 hasta el año 300. ¿Saben más o menos por qué hasta el año 300? Porque después del 300 aparece, ese hombre sabe más de historia que de matemáticas seguramente. Ahí en el año 120, en el año 100 y pico, aparece Constantino. Entonces ahí la iglesia se afirma como la religión del Estado. Y ya de ahí para adelante no sabemos todo. Lo que está medio oscuro es el pedazo de los padres de la iglesia, pero ahí tenemos a Irineo, ahí tenemos a Agustín,
Ahí tenemos a Marción, que es el más importante, a Orígenes, a Tertuliano, gente que hay que leerlo porque de todo lo que yo dije, hay escritos. Y esos son los padres de la iglesia, los que sentaron las bases de la iglesia. Y están las grandes discusiones de los temas de la iglesia, de cómo iba a ser formada y lo que posteriormente Constantino agarra como la base para fundar la iglesia que hoy nosotros conocemos como la iglesia romana. Una gran colección de los padres de la iglesia afirman que esta carta es paulina. Marción dice en sus escritos que estaba la carta a los colosenses dentro. Pero ¿de cuándo estamos hablando si hablamos de Marción? Marción es aproximadamente 150 después de Cristo. Siglo II, casi a la mitad. ¿Verdad que sí? Año 150 y pico después de nuestra era. Irineo, que se sabe que vivió, porque tenemos la biografía de Irineo, entre el 140 y el 197. Tenemos los escritos de Irineo, y en los escritos de Irineo hay referencias a los escritos del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Está Orígenes, entre el 198, el 185 y el 254. Ahí, por esos lados, escribió Orígenes. Él nació en el 185, un poquito ya más tardío. Está Tertuliano, entre el año 160 y el 220. Está Justino Mártir, que está entre el año 100 y el año 160, donde comienzan los padres de la iglesia. Y finalmente, el canon Muratori, o el fragmento Muratori, que aparece en el siglo XVI, pero el idioma, el griego, el canon, estamos hablando de, cuando yo hablo de canon, yo hablo de lista. La lista es una lista antiquísima, un papelito que apareció por ahí, que sabrá Dios cuándo fue que lo escribieron, pero por el griego se sabe que es un asunto viejísimo y está en el listado, que es como se conoce el canon Muratori. El canon Muratori es un listadito que dice cuáles son los libros que se tenían que leer en el Nuevo Testamento. Entonces, en el canon Muratori aparece la carta de Pablo, dice la carta de Pablo a los de Colosas, Pablo a los colosenses, para que vean que eso es mucho más para allá. Ahora, la evidencia interna de la carta. ¿Qué dice la carta? ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Pablo. Entonces, internamente la carta dice que es de Pablo. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice al final en los saludos? También aparece de mi propia mano, dice Pablo. Yo, Pablo, aparece Pablo. Entonces, internamente dice eso. La relación, como yo les decía, la afinidad que hay entre esta carta y la carta a Filemón, nos dice que estamos hablando del mismo periodo histórico. Estamos hablando de lo mismo. También la relación que hay entre esta carta y la de los Efesios. El parecido. Ahí también tenemos que... Miren qué cosa tan extraña. La carta a los Efesios nunca ha sido disputada como una carta no paulina. La carta a Filemón, jamás nadie se ha atrevido a decir que esa carta no es de Pablo. Entonces, en el siglo XIX aparecieron unos señores que dicen que esa carta no es de Pablo. ¿Cuáles son los problemas que la alta crítica entiende que señalan que esa carta no es paulina? Básicamente son tres. Lo vamos a enunciar para que quede bien claro. Primero, el estilo de la carta. Segundo, la teología
o más bien la cristología de la carta, que fue por lo que yo elegí la carta para analizarla. Y tercero, el tema de la carta, lo que el apóstol Pablo enfoca como los males de la iglesia de Colosas. En cuanto a su estilo, llama la atención a los filólogos la forma en la que están construidas, la construcción de las oraciones. No es parecida a ninguna otra de las cartas del apóstol Pablo. Estamos hablando del griego original de la carta. Si usted la lee en español, esa carta es de Pablo. Porque yo no le encuentro nada que el apóstol no dijera y en la forma en la que lo dice. Es igualita a la carta a los romanos, para mí, en su construcción. Pero yo no sé de griego absolutamente nada. Digo, yo sé 3 o 4 palabras. Evangelium, por ejemplo. Los que estudian filología dicen, esa no es la forma de construir del apóstol Pablo. Las palabras que utiliza en esta carta, hay 53 palabras en la carta a los Colosenses que no aparecen en ninguna otra carta del apóstol Pablo. Y ellos dicen, eso es razón más que suficiente para yo decir que esa carta no es de Pablo. Hay más de 30 palabras apaxlegómenas en la carta del apóstol Pablo a los de Colosas. Dígame. Ya lo he dicho muchísimas veces, apaxlegómenas son palabras que aparecen una sola vez en todo el escrito de las Sagradas Escrituras, una sola vez y no aparecen en ningún otro sitio. Entonces, hay palabras de este tipo que aparecen en Colosas, en la carta a los Colosenses, que no aparecen en ningún sitio. Entonces, tantas palabras, 53 palabras, como que llama la atención. Pero yo no lo voy a defender, porque yo no tengo tablas para eso, pero yo pudiera decir, ustedes recuerdan que hay un escrito del apóstol Pablo que dice, me he hecho griego a los griegos, y me he hecho tal cosa para tal cosa, con tal de ganarlos. ¿Y por qué el apóstol Pablo no podría usar palabras de ellos para ganárselo también? ¿Verdad que sí? No, los filólogos dicen, no, esas son palabras que comenzaron a usarse a partir de tal cosa y por ahí María se va. Las palabras que no usa el apóstol Pablo, también ellos dicen, pero ven acá, si en todas las cartas del apóstol Pablo él usa esta y esta palabra y esta combinación, ¿por qué no la usó en Colosas? ¿Y quién le va a decir al apóstol Pablo las palabras que debe o no debe usar a la hora de dirigirse a tal o cual iglesia? Pero ellos dicen, no. Como no aparecen las palabras que él usa, por ejemplo, en la carta a los romanos, que es la carta más larga, tiene 16 capítulos. Sí, como no aparecen ninguna de las expresiones que son expresiones recurrentes de Pablo en las cartas a los Efesios, a los Filipenses, en la carta a Timoteo, como no aparecen esas, yo creo que no fue Pablo que la hizo. Eso en cuanto al estilo. En cuanto a la teología, o sea, a la forma en la que aborda el misterio de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, dicen los de la alta crítica que no pudo haber sido Pablo, que eso está demasiado alto, que eso es un pensamiento del siglo V, que eso está como demasiado sublime, que está muy trabajado, que no es una carta del año 62, que parece más una carta del año 150, cuando ya se había estudiado todo eso y que ya no era por revelación, ¿entiendes? Porque por revelación fue hasta el año 100. Ya después del año 100 es cuando se estudia. Entonces ya lo que nos llega a nosotros a través de los padres de la iglesia es las vinculaciones del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, y eso es relacional, eso es estudiando, eso no es por revelación, eso es, mira, esto que dice aquí, pero esto aparece en Génesis, y esto aparece en Números, ve, y mira, esto, ¿cómo le dio la vuelta para sacar esto? Ya eso no es por revelación,
Eso es estudiando adentro las Sagradas Escrituras para hacer las vinculaciones. Entonces dicen los de la alta crítica, eso no es de revelación. Esa forma en la que él estudia, y lo vamos a estudiar a profundidad si me acompañan cuando nos toque estudiar el capítulo 2 de esta carta, van a ver la forma en la que el apóstol Pablo maneja la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sublime. Pero no dice eso de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en la entrada del versículo 3 en el capítulo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 1. Esa es la parte más alta de todo el Nuevo Testamento. Pero no se atreven a decirlo de Efesios. Pero lo dicen de la carta a los Colosenses. Y finalmente, porque ya se me está acabando el tiempo y creo que no voy a llegar a terminar esto, le hablaba del tema. El tema es un tema complicado, lo que está haciendo el apóstol Pablo, lo que está debatiendo el apóstol Pablo con los de Colosas. Es un tema muy especial y sobre todo, la alta crítica dice que él ataca a los gnósticos, que es evidente que el apóstol Pablo quiere desarraigar algunas cosas que son propias del gnosticismo. Por ejemplo, volvemos para atrás. En la carta a los Gálatas, ¿alguien sabe qué ataca el apóstol Pablo? Dime, Toñito, ¿qué ataca el apóstol Pablo en los Gálatas? ¿No recuerda? Recuerda que eso está grabado. Él le llama insensato, dice Gálatas insensato. ¿Pero por qué? ¿Quién les movió de la forma en la que ustedes ven a Cristo Jesús? Porque los Gálatas se estaban dejando influenciar de los judíos y había que hacer los ritos de los judíos y matar animalitos y cortarse el asunto y cosas por el estilo. Y el apóstol Pablo le dice, pero estúpidos, ¿quién los convenció? Mira, es más, si viene un ángel del cielo o cualquiera de nosotros y le predica un evangelio diferente al que yo le estoy predicando, maldíganlo. Sea anatema, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Porque él estaba enfocado en sacarle de la cabeza a los Gálatas que eran judíos o que había que mirar en la ley para ser salvo. Está clarísimo. En esto el apóstol usa cosas que son muy sutiles, son sutilezas. Y él lo dice, huecas sutilezas. ¿Por qué? Pero eso es un ataque directo al gnosticismo. Pero los historiadores saben que el gnosticismo aparece a partir del 250. Entonces dicen, ¿cómo el apóstol Pablo puede discutir con los gnósticos si los gnósticos aparecen en el siglo II tardío? Si Pablo es del año 64. Pero es verdad, el gnosticismo se organizó ya como secta en los años 180 hasta el 250, que es cuando aparece el gnosticismo ya como lo vemos, o sea, como lo conocemos, que dicen que Jesús no era Dios, sino que era divino, que no era humano, o muchísimas otras vertientes que aparecen, que es lo que nosotros conocemos como el gnosticismo, que era un maestro de las Escrituras, que no fue Dios, sino que fue humano, o que fue Dios y no fue humano, que no son compatibles estas dos cosas. Eso es gnosticismo. Y el gnosticismo aparece como consagrado ya a partir del año 200 y pico. Y si aparece en el año 200 y pico, ¿cómo es que Pablo está refutando eso en el año 62?
Pero eso es fácil. El hecho de que no estuviera organizado hasta el año 200 y pico no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no hubiera raíces de eso en ese momento. Y que la había. ¿Por qué? Porque tenía que haberla, porque recuerden lo que les dije. Colosas estaba en el pasadero entre los romanos, los griegos y el Medio Oeste. Dígame. En el camino real. Entonces tenía influencias, sobre todo las influencias griegas, que tenían 400 años tratando de hacer filosofía. Lógicamente, no había ese andamiaje filosófico que nosotros conocemos, que ha permanecido hasta el día de hoy como gnosticismo, pero sí había las raíces del gnosticismo, que son raíces básicamente griegas. Esta carta presenta una gran similitud, tanto diagramática como temática, con la carta a los Efesios. Esa forma del apóstol Pablo presentar lo que debería ser un cristiano, que lo vamos a ver a detalle, vamos a tratar de esforzarnos hasta mostrar absolutamente todos los detalles, es la misma forma en la que él habla a los Efesios. Te abren Efesios capítulo 3. Lo abren, lo estudian, abren Timoteo capítulo 3. Lo abren, lo estudian, abren Colosenses capítulo 3. Y van a ver que diagramáticamente son muy parecidas, que en el fondo lo que toca también es muy parecido. Entonces, si hay tantas similitudes entre Efesios y Colosenses, ¿por qué atan a Colosenses si Colosenses hace prácticamente lo mismo? La carta a los Efesios es evidentemente del mismo tiempo que la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses la lleva la misma persona que lleva la carta de los Efesios. Si leen Colosenses capítulo 4, versículo 7, van a encontrar en el versículo 7 y versículo 8 quién fue que la llevó. También en el libro de Efesios, si leen el capítulo 6, versículos 21 y 22, no lo busquen porque ya se me acabó el tiempo y no lo voy a buscar yo, también van a ver que es así. Ambas enfocan, tanto la carta a los Efesios como la carta a Colosenses, enfocan la persona de Cristo. Enfocan a Cristo como cabeza de la iglesia. Ambas enfocan a la iglesia y ambas ponen a Cristo en el centro de la iglesia. Ambas resaltan la posición de Cristo como cabeza de la iglesia. Ambas enfatizan la posición de Cristo sobre los ángeles. Cosa que te da también en la carta de no sé quién a los hebreos. Poseen exhortaciones muy similares. No, yo no voy a decir que es de Pablo. Además de que se puede ver fácilmente que son cartas que tienen el mismo estilo. Aunque el estilo es fácilmente copiable, ¿verdad que sí? Yo puedo en este momento hacer una carta a los de Vallaguana con el estilo del apóstol Pablo. Si ustedes se lo piden a la inteligencia artificial está en condiciones de hacer una carta a los de Vallaguana con el estilo del apóstol Pablo del primer siglo. No hay ningún problema con el estilo, pero tengo que recalcarlo. Finalmente, porque ya se me acabó el tiempo y ya no vamos a hablar más acerca de la introducción a esta carta. Si me dan la oportunidad más para adelante, el mes que viene, más para adelante, vamos a estar hablando ya acerca de lo que dice la carta a los Colosenses. De aquí no me despego más. Cada vez que yo suba al púlpito, hasta que yo termine el capítulo 4, va a ser acerca de Colosenses. A menos que haya una cosa muy especial y que yo tenga que romper este ministerio que me he creado. De algún modo, Pablo se entera de las nuevas tendencias. Si leemos la introducción del apóstol Pablo y como de una vez habla de Epafras, él no quiere,
como decimos nosotros los dominicanos de esta época, él no quiere meter al medio a Epafras, diciendo que fue Epafras que le dijo. Pero es evidente que de alguien él lo supo, porque él no dice, yo pasé por allá y supe que ustedes estaban haciendo tal cosa. Él dice, me he enterado de lo bien que ustedes se comportan, de cómo están siguiendo la doctrina, pero me da pena que hagan esto y esto y aquello, porque me he enterado que hacen esto y aquello. Él no dice que es Epafras, pero se ve ahí claramente. Pablo se entera de las nuevas tendencias que influyen los influencers de esa época. Estaban influyendo sobre la iglesia de Colosas, ¿sí? Para que tú veas que hasta ese momento habían influencers. No eran de redes sociales, pero llegaban. De manera que se dedica a denunciar, el apóstol Pablo se dedica a denunciar esas falsas enseñanzas, y no conforme con la denuncia, también se dedica a presentar la suficiencia de Cristo. Esta carta a los colosenses, podemos decir, Cristo es suficiente. Si me dicen, ¿cómo tú defines la carta del apóstol Pablo a los colosenses? Yo digo, es la enseñanza de que no necesitamos absolutamente nada más que Cristo Jesús. Y finalmente se dedica a edificar en las órdenes más prácticas de la iglesia con exhortaciones precisas. Y nos vamos a dar cuenta, y lo van a ver ustedes, porque yo estoy seguro de que todo el mundo va a estudiar Colosenses hasta que no pueda más. Nos vamos a dar cuenta de que léanse lo que quieran del capítulo 3, medio, alto, lo que sea, o del capítulo 4 al principio. Cada versículo es una exhortación. Es como si lo hubieran hecho como los proverbios. Ustedes saben cómo son los proverbios, ¿verdad? Si ustedes se ponen a mirar los proverbios, ustedes se van a dar cuenta que los proverbios no hay manera de hilarlos, no se hilan uno con otro. Ustedes abren proverbios que no sea el de las mujeres, el proverbio 31, ¿no es? Proverbios 31. Ese es enfocado acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y creo que en el capítulo 1, o sea, el Proverbios 1, también la primera parte, el enfoque al hijo, mira, no haga esto y no haga esto. Pero después ustedes leen Proverbios 15.1 y van al 15.3 y me dicen, ¿se puede pegar 15.1 con 15.3? No hay manera de hilarlos. El apóstol Pablo, en esta carta a los colosenses, él hace como una colección, pero eso es para chuparse los dedos, una colección de exhortaciones. Y ven, cada versículo corresponde a una exhortación. Lo chulo es que la pega una con la otra y después con la otra. Pero son exhortaciones, una tras otra, exhortando. Esto se hace así, ustedes deben pensar en esto, ustedes deben hacer esto. Maravilloso. Bueno, hasta aquí, porque ya me pasé con 3 minutos, lo que tenía que entregarles acerca de la introducción de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Que Dios me les bendiga y no dejen de estudiar esa carta, porque vamos a pelear mucho aquí dentro.